ir analizando todo lo que estuvo pasando en la cumbre del G20, sobre todo con las reuniones que tuvo el presidente. Se habló del hambre y fue uno de los puntos más importantes. Sin embargo, Milei dijo que no iba a estar presente y no iba a acompañar la Agenda 2030. Vamos a analizar este punto con Alejandro Mancilla. Él es analista político y ya está conectado con nosotros. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Te saluda Paz. Hola Paz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, muy bien, gracias por estar en contacto con nosotros. Bueno, ¿cómo ves la Por favor. situación? Mirá, una situación del G20 que fue, digamos, normal, como cualquier reunión que se ha hecho del G20 en los últimos años. Sí, Claramente siempre existe algún tipo de rispidez entre algunos dirigentes internacionales, entre sí. Bueno, el saludo ya de por sí medio frío entre Lula da Silva y Milei claro, marcó esa diferencia que existe políticamente en la sí, región. Y en el mundo, lo mismo sucedió cuando Alberto Fernández era presidente de la Nación y Bolsonaro era presidente de Brasil, claro, ¿no? Ese trato medio frío. sí, Pero bueno, en el contexto general, Lula realmente se comportó como un gran anfitrión, sí, mostró un liderazgo importante en materia no solamente política interna de Brasil, sino geopolítica. Esto hay que aclararlo. Lógicamente que él compone uno de los grupos más importantes en materia no solamente de demográfica, sino también económica y geográfica, como es el BRICS. Y de alguna manera eso lo ha hecho pesar, ¿no? En la reunión del claro, G20, y la propuesta de él de cobrar un 2% a los megamillonarios del mundo para reunir unos 250 mil millones de dólares al año en pos de solucionar en el mundo. Por un lado, lógicamente es una noticia rimbombante para lo que tiene que ver con esta prerrogativa que es la de satisfacer las necesidades básicas de una población mundial que, por lo menos en el continente africano y continente asiático, y parte también del continente americano, o sea, es vapuleada, ¿no? sí, es uno Con de los relación puntos, al hambre. claro, es uno de los problemas más importantes que tienen. Exacto, pero hay otro tema que es de fondo en esto, Sí, ¿no? a ver, Y que ahí creo que hay que hacer un poco de lógica. O sea, ya de por sí a los megamillonarios, a los millonarios o a los medios millonarios se le cobra impuestos todos los años por medio de o sea, a través de distintas o de distintos ítems tributarios, ¿no? Que aprueban los estados. sí, Por ende, se recauda un dinero importante para que los estados, de alguna manera, una parte de ese dinero que recaudan impuestos vaya a asignaciones sociales. El claro, problema acá de fondo es la corrupción. O sea, ¿de qué me sirve a mí recaudar, por ejemplo, un 2% de impuesto para los megamillonarios si después alguien se lo va a robar, claro, políticamente hablando? tal cual. Acá el problema del hambre no es un problema de mala distribución, perdón, no es un problema que tiene que ver con eh, una situación natural del mundo, sino que es un problema de mala distribución. Y esa mala distribución está justamente manipulada por los políticos. Claro, El empresario aporta sus impuestos, el político es el que administra esos impuestos. Y lastimosamente esos impuestos van a parar a manos de los políticos para enriquecerse, y eso es lo que hace también que el hambre crezca. África es uno de los continentes muy poco visibilizados sí, internacionalmente, y esto es una crítica que le hago, discúlpame Paz, sí, pero es una crítica que le hago a los medios de comunicación en general, pero principalmente a los grandes medios de comunicación internacionales que obvian lo que pasa en África, y mucho. Vos fijate que en el Congo, por ejemplo, ya tenés 10 millones de muertos por una guerra civil que tienen con Ruanda, donde hay casi 6 millones de refugiados, donde existe el hambre en serio, no de mentira, en serio, y donde las miserias humanas están a flor de piel. ¿Por qué? Porque justamente los ex imperios que antes tenían a esos países como sí, colonias,
no dejaron de abandonar esos países y siguen promoviendo guerras civiles, guerras entre naciones, Claro, que justamente hace de que los pocos políticos que gobiernan esos países se enriquezcan vilmente y que después esos imperios, sea Francia, Inglaterra, lo que fuere, juegan al ajedrez con África para quitarle todos los recursos. Entonces, claro. esto no se habló en el G20, esto no se mencionó en el G20, hay que decirlo. Discúlpame que sea tan atrevido en este comentario. No, me parece que es importante lo que estás mencionando porque, bueno, África hay gente que se está muriendo de hambre y entre medio, como decías, hay alguien que se la lleva, hay alguien que no es transparente con sus políticas, que pasa alrededor del mundo, no solo en la Argentina. Sin embargo, los que más pagan la situación son los que no tienen para comer. Y que no se haya tratado en la cumbre del G20, que es un punto fundamental, porque justamente se está hablando del hambre y no nombrar este continente que está siendo tan afectado, bueno, es una crítica bastante llamativa y bastante importante la que estás haciendo, Alejandro. Bueno, te agradezco, Paz, pero que sabes qué pasa, eh, uno se sensibiliza por lo que sucede en África. A pesar de que, Sí, a Dios gracias, uno vive en la Argentina y a pesar de las dificultades que tiene la Argentina en términos económicos y políticos, no estamos con un procedimiento tan agresivo y tan inhumano como se vive en África, claro. en muchos países de África. Todavía vos fijate, justamente del Congo, ¿no? Todavía no se ha hecho justicia cuando Leopoldo II, que era emperador de Bélgica, conquistó esas tierras, se las Sí, adueñó e hizo un exterminio terrible en toda esa región. Él era el dueño del Congo, era el dueño literalmente, y supuestamente él se había hecho cargo del Congo porque se había concretado a fines del siglo XIX una asociación de ayuda para el África, y resulta ser que este buen señor, en vez de ayudar a los pobres congoleños, los sí, exterminó. claro, Cuando se lo quiso enjuiciar, se lo perdonó los propios europeos. claro. Entonces vos fijate lo que hay que resolver en materia histórica en términos de justicia. Y Totalmente. el hambre está ahí. Claro, Alejandro, en relación a la postura del presidente, en relación a la Sí. agenda del 2030, ¿qué te parece? ¿Qué opinas sobre este punto? Creo que era algo, bueno, lo que venimos charlando hace un tiempo, que ya lo que estipuló en campaña, lo que habló, las políticas que quiere llevar adelante, las vemos firmemente marcadas. No hay, digamos, una postura en donde vemos que el presidente cede su línea política. No, en absoluto, porque él cree digamos que la Agenda 2030 es una agenda socialista, que de alguna manera lo es, ¿no? O sea, es un programa socialista en donde tiene que ver con la igualdad ante todo, la igualdad en el mundo principalmente y la igualdad ante la Claro, ley en materia de sean beneficiados por esa ley. Ahora, el tema es que las leyes que se votan a veces a nivel internacional por la ONU, a nivel regional por las distintas organizaciones continentalistas que existen, y a veces hasta a nivel naciones, son claro, absurdas, ¿no? Y se generan organismos donde se le pone presupuestos megamillonarios que no funcionan, claro, que no sirven para nada. Y esto sucede en todo el mundo, no solamente en la Argentina. Entonces, por eso te digo, o sea, ¿para qué le vamos a pedir el 2% a los megamillonarios? Que lo van a aportar seguramente, lógico, ¿no? sí, A recaudar 250.000 millones de dólares al año si después tenés una manga de políticos que se lo van a llevar al bolsillo. tal Entonces, cual, ¿de qué hambre estamos hablando? Vos fijate, Paz, sí, que por ejemplo, la mesa contra el hambre a fines del 2019 cuando asume Alberto Fernández, sí, que estaba a cargo de esa mesa Tolosa Paz. claro, Y se hizo sí, todo un equipo interdisciplinario, trabajo entre ministerios, tecnicismos. Se resolvió el hambre en la Argentina, que no es el hambre de África, es otra cosa. O sea, digamos, en la sí, Argentina existe una contención social que en países africanos no existe, por ejemplo. Pero ¿se resolvió el tema? No. O sea, ¿se resolvió el tema de que la gente pobre pueda salir de la pobreza y alcance algún día a ser clase media? No. Entonces, esto del hambre es como una especie ya de corolario en donde se le permite a ciertas estructuras partidocráticas
usufructuar dinero para decir estamos ayudando a los pobres que Claro, tienen hambre, pero no los ayudan a ser mejores, claro, no los ayudan a progresar en la vida, que es muy distinto. claro. Entonces, creo que la postura del presidente Sí. está a tono con esa realidad, ¿no? Sí, también qué pasa en otros países y los países que están en la cumbre del G20, porque hay una alianza contra el hambre que apoyan la gran mayoría de los dirigentes políticos, sin embargo, a la hora de llevarlo a cabo queda un poco en el discurso. Claro, pero ¿sabés qué pasa, Paz? Mirá, Sí, eh, vos fijate que uno de los hechos en Brasil, ¿no? Y como también en parte de Sudamérica, sí, los hechos más gravosos de corrupción de los últimos años estuvieron vinculados con la obra pública. Odebrecht entregó, que fue, digamos, la cumbre de la corrupción en la región, inclusive en Perú, por ejemplo, fueron muchos presidentes presos por esta situación. Y Alan García, que se suicidó antes de que lo detuvieran, por ejemplo. sí, Lula da Silva estuvo preso por esto. claro. Dilma Rousseff fue destituida por esto, ¿no? En su momento. Acá en la Argentina se investigó, pero como siempre la Argentina tiene otros parámetros de justicia que lo que sucede en Brasil o en Perú. Pero fíjate que creo que los políticos se han dado cuenta, y es una apreciación personal, Sí. que con la obra pública se detectaba muy fácilmente la corrupción. Ahora hay que robar a través del hambre, Claro. que no se detecta tanto. Tal cual. Alejandro, en relación a la corrupción hay un punto que me parece fundamental para preguntarte en el día de hoy, que se estuvo hablando de la ficha limpia en la Argentina, que se quiere plantear, se va a tratar en diputados, que prohíbe las candidaturas de condenados por corrupción. ¿Cómo ves este punto? ¿Crees que es un buen punto en relación, es una buena medida para el país? Esto se trató en un momento, inclusive lo había impulsado hace 20 años Bloomberg, Sí, cuando apenas asesinado su hijo, planteó una reforma política, cuando todavía él no estaba inmerso en la política, y había presentado unos cuantos proyectos en la Cámara de Diputados, y uno de ellos era la ficha limpia. Nunca llegó a buen puerto, y además hoy, por ejemplo, en esta circunstancia, tratar la ficha limpia, creo que el kirchnerismo no le va a dar curso, y los aliados, claro, porque va a terminar dimensionando de que quieren proscribir a la conductora del PJ Nacional, que es Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, bajo ese argumento, un aspecto va a tratar de apoyar la ficha limpia. Y claro, además, suponete que traten la ficha limpia, Cristina Kirchner podría igualmente ser candidata porque no tiene condena firme, claro. hasta que no resuelva la cuestión la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, hay que ver cómo se lo debate, pero es un tema que en la Argentina se viene, y ya te digo, se viene dando desde la Sí, caída de la Rúa, cuando la gente estaba asqueada de los políticos sí. y todos se quedaron, con Bloomberg, que lo impulsó pero quedó en la nada. Después lo quiso tratar también de Narváez y Massa en su momento, que quedó solamente en frases electoralistas. Y hoy no creo que tampoco se llegue a buen puerto con este Claro. tema, al menos en una instancia muy rápida. Sí, sobre todo por las personas que forman parte de la Cámara de Diputados, por las elecciones que vienen el próximo año, creo que va a haber un tinte político a la hora de votar o ir a favor de este punto. Alejandro, te agradezco.